Muy buenas noches, Sackers Meet las tertulias. Este espacio gustó muchísimo. Primero quiero ofrecerle un poquito de disculpas a todas las personas que estuvieron conectadas. En el anterior programa tuvimos un tema de eco que vamos a reparar hoy porque creo que los temas, las opiniones son bastante interesantes aquí y pueden ser muy enriquecedoras no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están oyendo y que comparten un poco sobre esto que estamos viviendo acá. Hoy traemos una temática. La semana pasada, el programa anterior, estuvimos hablando sobre las tendencias, cómo impactan las tendencias en nuestra vida diaria, que, o sea, sé que nos fuimos por entre las ramas con muchas temáticas, pero es importante como intentar contextualizar muchas cosas que giran alrededor de la nueva realidad que estamos viviendo. Estamos en 2023 y hay muchas cosas que se están desdibujando, que están cambiando fuertemente y que inclusive nosotros a través de estas charlas, de estos comentarios, estamos intentando dar una opinión y desmarañar para lograr entender qué es lo que está pasando con la sociedad. Hoy están aquí de nuevo los tres mosqueteros y yo que soy D'Artagnan, el cuarto mosqueterito, en donde están de nuevo el profe Clown, la señorita Rubiela Hernández y Alejandro Bernal. Vuelvo y los presento. Rubiela Hernández, investigadora y escritora. Alejandro Clown, profesor de Geopolítica Extrema del Externado. Y Alejandro Bernal, periodista de Caracol Radio, de Noches de Misterio, Mandrágora Misterio, Oculto tras las sombras. Mejor dicho, este man tiene tiempo para hacer muchos programas e inclusive sacar una horita para venir a compartir aquí con ustedes. Muy buenas noches, Rubiela. Bienvenida una vez más aquí a Curse Metal Channel. Buenas noches para ti, César, y para los Alejos. Como siempre, un placer estar aquí. Pues no sé, creo que es un espacio de enriquecimiento para quienes nos están viendo, para quienes nos acompañan y por supuesto para nosotros mismos. No, bienvenido Alejandro Bernal, muy buenas noches, parcero. Buenas noches, parce. Un saludo para ti, para Ruby, para mi tocayo. Feliz de estar acá. Tres mosqueteros, no, los Four Horsemen. Los jinetes del apocalipsis, por favor. Yo me pido el rojo. Yo soy el hambre. Alejandro Clown, buenas noches, mi hermano, profe del metal, ¿cómo estás? Buenas noches, César. Como siempre, muy honrado de estar acá con ustedes y de poder departir y polemizar sobre distintos temas. Eso es la palabra, polinizar. Vean que traigo la temática del día de hoy, que habla sobre las injusticias y masacres en Latinoamérica. Miren que estaba mirando, estoy leyendo un libro, terminé de leerlo hace poquito que se llama La historia de Estados Unidos, ¿cierto? Pero no lo tengo aquí a la mano preciso, perdón. El caso tal, este man comienza a narrar la historia de Estados Unidos desde la llegada de Colón, ¿cierto? Obviamente Colón pues no hace parte de Estados Unidos, ¿cierto? Quiero hacer esa claridad. Pero el hombre comienza a contextualizar toda la historia de Estados Unidos con respecto al comportamiento de la llegada española. Obviamente Estados Unidos tuvo guerra con Francia, con Inglaterra, con más países ahí. Y comenzó a tener como una cantidad de comportamientos, invasiones, migraciones, exterminios. O sea, creo que la historia de América Latina desde la llegada de Colón está teñida de sangre y estoy seguro que desde antes de que los españoles llegaran acá a, entre comillas, descubrir este continente, ya se estaba presentando también como esas guerras de territorio, esas guerras de conquista, esas guerras de, digamos que los imperios más representativos en la historia del imperio inca y el imperio azteca, si no me falla la memoria, o el imperio maya, que también tuvieron como sus roces e intentaron como ser partícipes del control, ya sea de Centroamérica o de Suramérica por el lado de los incas. Entonces, quiero traer esto porque primero a mí me parece que nosotros hemos como romantizado mucho la historia de los indígenas, ¿sí? Siento que muchos de nosotros hemos creído que antes de que llegaran los españoles esto era un paraíso y era una chimba y todos estábamos parchados, fumando y mejor dicho, qué felicidad ser indígena en esa época acá. Y eso es algo que me parece a mí que como contextualizado de una manera muy negativa, porque de verdad han hecho que el encuentro entre dos mundos, yo lo llamo así de esa manera, el encuentro entre dos mundos se haya vuelto también como una parte muy satanizada. Y obviamente España llegó con su mierdero, nosotros teníamos otro mierdero, mierdero más mierdero, igual mierdero al cuadrado. Entonces imagínense ustedes cómo queda toda esta situación. Y no solamente a eso, sino súmenle que después de que todas estas personas se independizan, comienza también
el rezago, ¿cierto? De todos los hijos de las personas que nos habían colonizado y se quedaron gobernando América Latina, porque yo me puse a investigar un poquito sobre todos los gobiernos, las familias españolas y todo el rollo, y creo que las familias de los criollos se quedaron al mando de toda América Latina, Bolivia, todo lo que tiene que ver con Ecuador, Perú y demás. Esto es como un contexto, ¿cierto? Basados en ese libro, La otra historia de Estados Unidos, donde pues uno ve una visión, pero pues aquí hay tres expertos, aquí mejor dicho está Rubiela, que quisiera comenzar contigo, ¿está bien si comienzo contigo, Rubiela? Sí, dale. Sí, Rubielita, yo creo que vamos a hablar sobre estas masacres y todo el rollo. Yo quisiera que comenzaras como contándonos cuál es de pronto dentro de tus investigaciones, cuál es la masacre que de pronto más te ha impactado, que de pronto hayas conocido, que nos puedas narrar un poco sobre ella. De pronto no la conocemos o de pronto sí la conocemos y te damos una opinión frente a esta masacre. Bueno, me haces esa pregunta y me abruma un poco, ¿no? Yo en este momento es como si estuviera pasando una película con muchas cosas. Tengo la oportunidad en este exacto momento de estar trabajando con los macrocasos que se han construido en Colombia frente al tema de secuestro, al tema de los diferentes grupos armados que hay en el país y frente al tema de las ejecuciones extrajudiciales. Y pues a pesar de que por supuesto tengo un acuerdo de confidencialidad con el uso de esta información porque es bastante delicada, mira que en este momento yo no te puedo decir, o sea, recuerdo cosas puntuales de casos que he leído de masacres y pues por supuesto estoy hablando puntualmente en Colombia. Pero digamos que en toda mi labor durante todos los años, yo soy docente de profesión y he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades vulnerables desde La Guajira hasta el Amazonas. He tenido la fortuna de viajarme a este país y de estar con las comunidades y de escuchar de su propia voz estas situaciones. Hay una bueno, dos que quisiera nombrar que me sensibilizan mucho y que ocurren en Colombia, y es una de La Horqueta en Biotá y Bojayá en Chocó. Y tal vez las tengo referenciadas porque conocí personas que estuvieron allí, claro, y escuché de su propia voz los testimonios de lo que sucede y cómo la injusticia, que lastimosamente es lo que nos caracteriza en América Latina, como ser de Colombia uno de los países más desiguales, en este tipo de situaciones se siente de una manera bastante cruenta. El hecho de atentar contra civiles, de quitarle la vida a los civiles de la manera despiadada como se hizo en estos dos casos que fueron con cilindros de gas que llegaron a explotar en lugares en donde había agrupación de muchas personas civiles, niños, jóvenes, mujeres, y la situación como quedó. Me hace recordar lo que tú dices, que estamos, los abogados con los que trabajo siempre dicen, ya es un chiste muy cruel, estamos construidos sobre un cementerio indígena y de ahí en adelante los cementerios que quieras. Ahí había un desarrollo de una app que hicieron estudiantes de la Universidad Nacional, en donde tú podías abrir el app, ibas mirando el mapa y te ibas dando cuenta qué masacres habían cerca. Y había lugares en donde estaban llenos de estrellas. La app en este momento la hicieron descargar con todos los protagonistas que tú te imagines de todos los campos, de todos los lugares, con todas las víctimas que quieras. Entonces, esas dos, digamos que para contestar tu pregunta específica, son las que recuerdo por la cantidad de víctimas, por la situación y la forma en cómo pasaron, e incluso por los fenómenos paranormales que las personas en algún momento llegaron a comentarme, muy seguramente como parte de la memoria de esos sitios y de no olvidar a las personas que murieron allí, que son latentes y que la gente hoy día las cuenta como si hubieran pasado ayer. Disculpa, una pregunta para contextualizarme en esto. Muchas de las masacres que pasan en Colombia tienen, a mi concepto, tres orígenes, ¿cierto? Ya sea la empresa privada, ya sean los gobiernos o ejércitos, ¿cierto? O los grupos armados. Digamos, estas dos que nos dices de La Horqueta en Biotá y Bojayá, ¿cuál es el origen? ¿Empresas? La atribución que se hizo por investigaciones en las dos fue por grupos guerrilleros. Las dos, en este caso, claro que uno pudiera sacar, como dices tú, de ese ejemplo, una cantidad de muchos, pero estos dos casos específicos son recordados con una altísima incidencia por la cantidad de víctimas que fallecieron en ese momento, porque estamos hablando que en La Horqueta había un bazar
y lanzaron las tanques de gas en ese bazar en donde había más de 150 personas, y en Bojayá todo el pueblo estaba encerrado en la iglesia y los cilindros los mandaron a la iglesia. Entonces son muy fuertes. De hecho, una de mis profesoras de Acción Sin Daño estuvo allá atendiendo el proceso en Bojayá, y ella necesitó apoyo psicológico por más de 2 años por el solo hecho de haber llegado y visto lo que vio, que es bastante cruento. Wow. Clown, parce, usted es el que nos aterriza acá porque usted es el más experto en geopolítica y todo ese rollo. ¿Usted cómo estas 2 masacres las conoce, Clown? Sobre todo la de Bojayá, curiosamente, la comenté hoy con mi esposa, ya no recuerdo bien. No, sí, porque estábamos hablando de los temas de VIH y demás, y ahora con lo que sucedió con el hospital aquí en Palestina, ¿cierto? Entonces, el tema del VIH, en donde se dice que pues, ciertos lugares son protegidos, como las iglesias, como los hospitales, y pues que, bueno, sí, hay un derecho de guerra, pero y si el derecho cotidiano no se cumple, muchas veces el derecho de guerra pues tampoco, ¿cierto? Esa es una cruda realidad. Entonces, yo aquí sí, yo pido disculpas porque, digamos, no he tenido la cercanía que ha tenido Rubiela, ¿sí? Digamos que yo en eso sí he sido como un observador distante, como muchos de los que estamos en Bogotá, hay que decirlo. No nos toca la violencia del campo directamente, o ya no nos toca, ¿sí? Pues yo sí crecí en la Colombia divertida, la de los carteles y demás, donde aquí estallaban bombas y cosas. Entonces, no es que no conozcamos esa violencia, es que simplemente se alejó de las ciudades. Por lo menos para los que estamos ya en mediana edad, ¿cierto? Entonces yo por eso no tengo como un referente y demás, y muchas veces incluso más que una masacre en sí, lo que a mí no deja de sorprenderme, o sea, y no es solo en Colombia, lo vemos alrededor de muchos lugares del mundo, puede ser en Ruanda, en África, o en Nagorno-Karabaj, aquí en el Cáucaso, es la creatividad para hacer daño, porque uno dice, digamos, pensándolo muy desapasionadamente y con el respeto por las víctimas, pero es decir, si lo va a matar, pégale un tiro en la cabeza, o sea, ¿cuál es la necesidad de jugar fútbol con la cabeza, de violar a una mujer entre 20 y tantos? Sí, exacto, o sea, todo eso también... Y la del salado y sistemática, eso fue una práctica sistemática en Colombia para impartir ese terror. Exacto, o lo que uno ve de niños que son forzados a matar a sus hermanos, o todas esas cosas, o sea, eso es como uno que escucha death metal y ve películas de terror y se sorprende, ¿cierto? Es como, pues pucha, o sea, esa capacidad de querer hacer daño, ¿no? O sea, de no simplemente acabar con la vida del otro, digamos, poniéndolo en un plano así desapasionado, sino que en serio es maltratarlo, es dañarlo psicológicamente, es como este asunto que precisamente y queda la herida abierta por generaciones, es decir, el cálculo estimado de un proceso de paz es de 3 generaciones, contada cada generación como 25 años, o sea, serían el equivalente a nuestros nietos los que de pronto ven una Colombia más en paz. El eso es difícil y precisamente fíjense que eso fue mucho lo que salió a flote con los diálogos de paz en las FARC. Hay mucha gente que todavía está resentida con o sin razón y pues obviamente está muy parada desde lo pasional y no cede y pues cerrar esas heridas es complicado. Entonces, por eso digo, desde el aspecto geopolítico, todo este tema, y sobre todo porque, digamos que antes había una normalización de la violencia, pero desde el 45, en donde la guerra es proscrita y ya no es una herramienta de guerra y se supone que la guerra ya no es natural, lo curioso es que de pronto no es tan masiva como en las guerras industriales del siglo XX, pero sí se ha tornado mucho más cruel y mucho más hacia la sociedad en ese sentido. Sí, digamos que ese ha sido como un matiz muy curioso que tenemos ahora en el siglo XXI y de aquí, pues como todo esto que vemos que antes de pronto era o más aceptado o simplemente era un sapo que tragarse, ahora es que simplemente se ve como inadmisible.
Y es a eso que dice el profe, quiero añadir algo que me hace pensar en eso que estamos hablando, porque claro, uno piensa en el hecho, en la muerte, en la masacre, en el lugar como tal, pero en ese tema del proceso de paz y en este tema en el que estamos hasta ahora medio incursionando, pues se han encontrado muchos más daños que de pronto en el momento no se veían tan tangibles, pero que con el paso del tiempo se da uno cuenta que son afectaciones que dejan unas huellas que no sabemos, ni siquiera la ley sabe cómo resarcir, ni siquiera saben cómo decirle a una víctima, no sé, te vamos a pagar con dinero, o sea, hay cosas que ni siquiera tienen cómo ser agarradas por la ley, ni siquiera hay como un magistrado ni siquiera puede dictar una sentencia porque es que el daño es tan grande que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces, era lo que decía el profe, ese tema de que no es solo malo, sino perverso, por ejemplo, ese tema de las mujeres como elementos más profundos de la guerra, que entonces yo te violo a tu esposa y 20 te la violamos para que tú la veas y te hago daño de esta manera y te mello moralmente. Es muy perverso, ¿sí? Porque no es solamente el daño, la muerte, acabar con la vida del otro, sino es de verdad generar heridas tan profundas en los que se utilizan a las mujeres y a los niños, que se revictimizan todavía más en todo este proceso precisamente por su condición o por su vulneración o porque eres parte de la comunidad LGBTI y entonces te vamos a hacer de todo para leccionar a todo el mundo. Entonces es ver esa parte oscura de la naturaleza humana recrudecida y viva entre nosotros, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que serán 3 generaciones, 75, 80, 100 años, a ver si de pronto de verdad hay perdón y olvido. Wow. Alejandro Clown, ¿tú tienes alguna masacre como para tomar acá? Digamos que Rubielita citó y Bojayá, ¿tú tienes algún referente, alguna masacre que no. Citar? Por eso lo que dije anteriormente, ¿no? Como lo he dicho antes, mi mirada es de pronto un poco más macro, ¿sí? Sí. Y no he tenido un contacto tan directo como el que he tenido Rubiela, ¿sí? Como en eso, por eso decía, yo me disculpo, no tengo esa primera mano, entonces de pronto no estoy tan tocado emocionalmente como ella lo esté, pero sí es un tema que me ha tocado estudiar y que me ha tocado mirar, por supuesto. Entonces no quiero tampoco sonar indolente, pero no tengo como una en particular que yo diga, esta me impactó, y eso es a lo que también quería decir. Llega un momento en que es de pronto triste. Uno viviendo acá más de 40 años, ya llega un momento en que uno dice, es como, pues pucha. Eso te iba a decir, César. O sea, digamos que en mi caso es por mi trabajo puntual, pero es que aquí todos los días, lastimosamente, encendemos el televisor y sabemos de una masacre distinta. O sea, todos los días tú puedes prender el televisor a la hora que quieras, en el noticiero que quieras, tantos líderes asesinados en el Cauca, tantos líderes asesinados en no sé dónde, tantas. Entonces, si uno no genera ese mecanismo de defensa, por eso decimos que los colombianos hemos perdido la memoria, pero es que también es un mecanismo de defensa. Nosotros no podemos, como seres humanos, seguir preocupándonos todos los días por lo mismo, porque es agobiante. Entonces, muchas de estas cosas son terribles, pero en un año dejamos de pensar en ellas, o en menos tiempo, porque agobian nuestra cabeza. Es que es demasiado triste escuchar que todos los días mueren compatriotas, nomás hablando en el contexto colombiano, porque ya bien lo decían, esto es aquí y en toda Latinoamérica. No, y yo por eso insisto que el humor colombiano es especialmente cruel. No nos damos cuenta, pero tenemos un humor muy cruel que nos ayuda como a procesar tanto horror, precisamente. Es cierto. Bueno, y Alejandro Bernal, ¿tienes alguna masacre o quieres dar una opinión alrededor de Orqueta y Bojayá? Pues, parce, varias cositas sobre lo que decían Ruby y el tocayo. Estoy totalmente de acuerdo que por nuestro contexto Colombia es un país bastante especial en esta parte del mundo, en este hemisferio. Creo que somos uno de los pocos países que tiene un conflicto ya de más de medio siglo. Yo me atrevo a decir, sin ser historiador, un país con más de 200 años en guerra, ya oficialmente un conflicto más de medio siglo. Así que eso crea unas condiciones muy especiales a nivel social, a nivel político y demás, que son totalmente distintas a cualquier otro país, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Se los comento porque, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir hace unos años en el extranjero y yo recuerdo cómo en Argentina en específico, un abrazo para todos por allá, y por ejemplo, voy a citarles una noticia que ya fue muy viral, una chica que falleció, un feminicidio, como se le llama hoy en día. Y recuerdo que Buenos Aires se paralizó ante la noticia, cobertura 24 horas y demás cosas.
Y me acuerdo que qué pena sonar tan insensible, y como ustedes bien lo decían, pues uno está habituado a ese tipo de noticias acá porque suceden todos los días y en todo momento. Creo que no estoy diciendo mentiras. Y me acuerdo que alguien me preguntaba que yo por qué estaba tan, como tan tranquilo, y yo, porque de donde yo vengo esto pasa todo el tiempo. Y no solo esto, sino muchas cosas más. Entonces, si se dan cuenta, ya a partir de ahí, nuestra forma de asimilar la violencia es muy diferente a cualquier otro país del mundo, pero totalmente distinta. Un poco como somos algo así como un país Pulp Fiction, por poner un referente cinematográfico, pero en serio, ya estamos tan relacionados, ya está tan metida en la sociedad que eso nos pasa. Y sobre Masacres, mi hermano, y haciendo referencia a lo que decías en tu introducción, viejo César, para mí la masacre de las bananeras, que es un referente histórico, 5 de diciembre de 1928, tuvo que ver con una compañía norteamericana, la United Fruit Company, una compañía que se creó con el propósito de exportar frutas tropicales que se sembraran aquí en Latinoamérica, comercializarlas y demás. Y esta masacre para mí especialmente es muy dolorosa y muy llamativa porque básicamente se gestó a raíz de una huelga de trabajadores, según cifras preliminares, más de 20.000 trabajadores de esa compañía norteamericana que tenía sede aquí en Ciénaga Magdalena, en Colombia, trabajadores que día a día a través de eso llevaban el sustento a sus hogares en unas condiciones totalmente onerosas. De hecho, en algunas descripciones históricas se decía que en una habitación de 3 por 3 metros, imagínense esto, en pleno Magdalena, que para quien no conozca Colombia, una zona del país donde hace una temperatura elevadísima, prácticamente todo el año, en una habitación 3x3 metían a 7 personas, a 7 trabajadores a dormir ahí, una hamaca encima de la otra, sin aire acondicionado, sin nada, les pagaban una miseria, les descontaban el 2% de sus ingresos, o sea, aparte de que les pagaban poco, les descontaban. Obviamente esta gente se molestó, comenzó a protestar, y esa noche del 5 de diciembre de 1928, el ejército de nuestro país, favoreciendo los intereses de la United Fruit Company, ultimó a más de 2.000 personas, a más de 2.000 trabajadores, personas que estaban protestando por unas mejores condiciones laborales. Obviamente con el paso de las décadas han pasado cosas peores, al menos un poco más lascivas y por qué no decirlo más cruentas, pero para mí ultimar, quitarle la vida a 2.000 trabajadores de tu país para favorecer los intereses de una empresa, en este caso norteamericana como la de United Fruit Company, hermano, me parece una aberración total. Así que cada vez que se hablan de masacres, ojo, esta no fue la única, también en Centroamérica ocurrieron otro tipo de masacres bananeras, por así denominarlo, pero a mí especialmente la que ocurrió en Colombia me parece deleznable. Hay algo que yo he encontrado y que he detectado en casi todas las masacres. Yo siento que esto es como para que se imaginen un poco. Imaginen que estamos en la cima de una montaña y tenemos una bolita y la soltamos y la dejamos caer. Y esa bolita comienza a adherir una cantidad de cosas, ¿cierto? En su caída. Y comienza de ser una bolita a volverse una bola más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, que ya después es imparable, ¿sí? A medida que yo me pongo a investigar cualquier historia de cualquier país, ¿sí? Aquí en América Latina, hay manos extranjeras en cada cosa que ha pasado, ¿sí? No sé si ustedes estén de acuerdo con esto, no quiere decir pues que sea una regla, pero es lo que yo he visto, ¿sí? Siempre he visto que hay una mano extranjera y que hay un vínculo que favorece a la gente de plata, ¿cierto? A la gente que necesita monopolizar, controlar, abrir rutas, progreso, necesitan algo de plata, necesitan solucionar un problema por un beneficio económico. En casi todas las masacres, parce, he visto eso. Desde que exterminaron a los indios taínos en la isla, arriba en Puerto Rico y en Haití, todo ese rollo que exterminaron toda esa gente, hasta el día de ahorita, casi todas las masacres que he investigado tienen que ver específicamente con un beneficio económico, con un beneficio político, con un beneficio terrorífico. Digamos ahorita cuando el profe decía el tema del terror es importantísimo. ¿Por qué? Necesitan limpiar un espacio de tierra. Y cuando necesitan limpiar un espacio de tierra, lo que más necesitan es dejar una huella imborrable en esas dos generaciones. Parce, ¿quién va a volver a su tierra después de que hicieron unas, vuelvo y digo, no es solamente el asesinato
de un tiro en la cabeza o algo así. Pero el tema de ese terror hay espacios en Colombia donde muchísima gente ya no volvió, ¿sí? Y quedó así. ¿Y quiénes están allá ahorita? O los que siembran coca, o los que hicieron la ruta de la coca, o los que, o sea, mejor dicho, parce, si usted comienza a mirar cada masacre, tiene un objetivo específico, ya sea para el narcotráfico, ya sea para el gobierno, ya sea para la minería ilegal, ya sea, o sea, es que es asombroso, o sea, ese es como el punto de quiebre que a mí más me ha afectado en todo lo que investigo de muertes y todo el rollo, tienen detrás o una empresa, o un gobernante, o un político, y cosas así, y yo digo, mierda, listo, está bien, está el terror, está la muerte, está la masacre, está el asesinato, está todo ese rollo. Pero la parte más vital es saber que sí hay gente que ha producido esas masacres, ¿sí? Y esa gente es la única que no paga nada, ¿sí? No he visto, el único que vi por ahí que enjuiciaron y que lo jodieron mucho fue en Chile a Pinochet. Pero ese man pagó cuando ya estaba hecho un viejito, weón. Y le hicieron un escarnio público X. A Fujimori le hicieron exactamente lo mismo en toda esa cantidad de gente que mató. Y no pagó nada, no pagaron un carajo. Entonces, ese punto es el que más me ha afectado a mí en la historia. Yo quiero preguntarles eso a ustedes. Digamos que, Rubiela, tú cuando investigas una masacre, ¿sí? Tú miras la afectación social. Pero digamos, dentro de tus investigaciones, tú llevas tus investigaciones a encontrar el origen de la masacre y por qué sucedió la masacre. Es muy complicado en Colombia cuando uno llega a hacer atención a comunidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los Montes de María, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado, unos grupos y por el otro lado los otros, y ver los odios y los resquemores que hay. He tenido capacitaciones en donde extrañamente el grupo estaba dividido en dos. Y entonces uno pregunta, ya se da uno cuenta con la mecánica del salón y uno pregunta aquí qué pasa. Ah, es que estas son mamás de personas de este grupo y estas son mamás de personas de este otro grupo. Entonces, nomás así, imagínense en las lógicas sociales cómo es de complejo. Entonces, uno tiene que ser muy delicado en ese tipo de indagaciones. De hecho, cuando las personas están dando sus testimonios y están diciendo, ellos hablan del comandante tal, pero ellos tienen, y por supuesto que con todo el derecho, mucho miedo de decir exactamente a dónde pertenecen. Entonces, a no ser que ya sean unos temas ya de recoger testimonios judiciales a puerta cerrada, que generalmente son a puerta cerrada, las personas no dicen quiénes son. Uno lo escucha, en el ambiente se siente, y por la manera en que suceden las cosas, uno lo intuye, pero la gente en Colombia, la gente vive con mucho miedo. Y el miedo es, no estamos hablando de un miedo normal, estamos hablando de verdad problemas. O sea, yo recuerdo que en La Horqueta, la masacre de La Horqueta fue aquí en Biotá. Biotá queda a 2 horas de Bogotá, realmente es muy cerca. Yo trabajaba con un proyecto comunitario allí, y las profesoras que trabajaban conmigo me decían que en cada finca de Biotá había una fosa común. Muy bravo eso, o sea, cuando la gente le dice, no, es que pregunten la finca que usted quiera, y bueno, y empiezo yo yo estuve en Biotá bastante tiempo, me decía el tema de salud del municipio, que el 57%, oigan esto, el 57% de la población mayor de 45 años de Biotá en esa época sufría problemas de salud mental post-conflicto. Entonces, desen cuenta, o sea, es muy complejo que la gente, de manera abierta, la gente cambió sus mecánicas de vida. La gente en los pueblos de tierra caliente, como se conoce en Colombia, es puertas abiertas hasta hace un tiempo. Ahora, puertas cerradas. Las mecánicas de jugar en la calle, de las verbenas, de estar en comunidad, todo eso se perdió por completo en muchos lugares. Los usos, las costumbres, lo que tú decías, la profanación de lugares sagrados para las comunidades indígenas, ese tipo de cosas lo que hizo fue cambiar las mecánicas sociales. Las comunidades, las mujeres indígenas, las Sendera, las Chamí, las Guaunán, eran mujeres que estaban con su torso desnudo, pues porque ellas vivían así, y tuvieron que empezar a cambiar hasta su modo de vestir para evitar las
las violaciones y todo ese tipo de cosas que suceden en el marco del conflicto. Entonces es muy complejo que uno pueda investigar el origen de por qué sucedió la masacre. De hecho, y si bien es cierto, nosotros aquí en Bogotá estamos un poco como en una burbuja, he tenido la oportunidad también de trabajar con jóvenes de Ciudad Bolívar. Y en Ciudad Bolívar han ocurrido muchas masacres que de pronto no son tan mediáticas, pero la gente recuerda y el lugar está puesto y el grafiti que está allá tiene un significado porque fue el lugar en donde murieron 13, 15 personas, 12 personas en una noche. Entonces el tema es sistemático y ahorita lo que decía Alejandro con la masacre de las bananeras me hacía pensar un poco en el trabajo que estoy desarrollando, el tema de las liquidaciones extrajudiciales por parte de miembros del Estado, de jóvenes que hacían pasar como guerrilleros, es un tema que lastimosamente se está contemplando que casi fue una política de Estado. O sea, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en toda Colombia. Jóvenes que se llevaban y los hacían pasar como personas de otros grupos al margen de la ley. Entonces es muy complejo cuando, de hecho, mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo trabajé con un tema de memoria histórica. 3 días duré en ese trabajo. En el día que recibí el testimonio más duro dije, miren, ¿sabe qué? Les agradezco mucho la oportunidad, muy lindo todo, pero mi cabeza no va para esto. Realmente no doy para esto porque escuchar a las mujeres de viva voz decir el testimonio, que generalmente las que quedan sobrevivientes son mujeres, y escuchar lo que les ha tocado vivir los hijos que tienen de la guerra, productos de las violaciones, ese tipo de cosas. No, a mí mi cabeza no me dio para eso y yo dije, lo siento mucho, pero yo no puedo seguir porque la carga no nos da, o sea, a mí la vida no me da para cargar eso. Wow, no, eso es muy, muy abrupto. Es muy bravo. Alejo Clown, profe, yo veo que buscar, es que no se trata ni siquiera de buscar como un culpable, porque mucha gente que cree que cuando uno está buscando el origen de una situación está buscando un culpable, ¿sí? Pero digamos, desde el aspecto geopolítico, usted de pronto, este tipo de masacres como la de Bojayá, como la de las bananeras, ¿sí? ¿Usted cómo se imagina o cómo ha investigado que suceden estas masacres? ¿Usted cree que hay una reunión, hay una mesa en donde se sienta un man extranjero con un gobernante y le dice, necesito que me limpie esa zona, hermano, necesito que me quite esta gente de acá porque me está fastidiando? ¿O usted cómo de pronto en su investigación o en ese movimiento de intereses, de poder, cómo sucede esto, profe, desde su perspectiva geopolítica? Lo que pasa es, digamos, desde la geopolítica, precisamente, César, que César dice, no, me sorprende que haya un interés económico político detrás. No, es que a menos de que se trate de algún loco, psicópata, no sé, como los de mi otra patria que se meten a un colegio y lo desocupan a balazos, esos son los que hacen mis otros compatriotas. Ese es otro tipo de loco. Aquí lo que tenemos que mirar primero es que, dada nuestra precaria formación de Estado, luego desde las independencias hay muchos vacíos de poder, y esto es casi, ya que César es ingeniero, me va a entender. Donde hay un vacío, siempre hay como una necesidad de llenarlo, sea del Estado, sea de algún grupo armado, ¿cierto? Entonces, eso precisamente ha hecho, pues, ha sido como las fallas de gobernabilidad que hemos tenido desde la independencia, o sea, hay muchos vacíos de poder. Claramente, no es como una reunión y no es como que estos señores que urden todo, no es que van a decir, no, límpieme eso, no lo van a decir de frente porque de eso va a quedar un registro, de todo eso siempre queda un registro, es simplemente solucioname el problema, ve a ver cómo lo hace. Los eufemismos. Sí, los eufemismos, y por eso es que escalar eso desde la justicia formal, ya que uno de los temas como que hablamos de injusticia, aquí hablamos de la justicia formal, ¿no? La del juez, la institucionalidad, la que se hace con las leyes. Por eso es que es muy difícil que escale la orden, a pesar de que sabemos de que en el ejército no se mueve una hoja sin una orden de arriba, eso es así, y es lo que dice Rubiela, no fue un grupo aislado, ¿sí? Que uno diría, bueno, de pronto es que estaban loquitos. Sucedió esporádicamente. En efecto fue sistemático y fue mal hecho, y precisamente era una política de una necesidad de mostrar números, de que se dio baja a tantos guerrilleros, etcétera, etcétera. Entonces para eso tomaron a jóvenes que no tenían nada que ver con la guerrilla,
que además aparecieron a kilómetros de sus sitios de origen. Sí, o sea, una cosa, y además mal hecho, porque las botas al revés, o con cosas que claramente delataban que no tenían ni idea ni siquiera de cómo ponerse unas botas pantaneras o empuñar un arma. O sea, como lo básico para estas cosas. Entonces, claramente esos vacíos de poder, eso es... y es que aquí también tenemos que ver una cosa, o sea... llega la compañía que va a extraer, sea banano, sea carbón, sea lo que sea, y el Estado no provee la seguridad que, digamos, debería proveer y está ese vacío de poder. Entonces, claro, empiezan esto lo que en otros lados llaman los guerreros corporativos. Entonces contratan soldados privados, mercenarios, como se llamaba antiguamente, y pues que acaso pues era el fenómeno del paramilitarismo, y que incluso ya tuvimos que inventarnos un nuevo nombre porque el fenómeno del paramilitarismo aquí en Colombia tomó un cariz tremendamente nefasto y propio a la vez. Y entonces sabemos de esos casos de empresas que contratan esta seguridad privada, pero es que ¿quién los supervisa a ellos? Siendo que hay un vacío de poder, ¿cierto? Entonces van y suceden cosas. Y aquí también es importante porque buscar ese origen, como dice Rubiela, pues va a ser difícil, ¿cierto? Y llega un momento en que esto se vuelve, pues este eufemismo o esta metáfora del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, claro, uno dice, no, es que yo lo maté porque es que el papá de él mató a los míos y antes de ser guerrilleros o paramilitares éramos liberales y conservadores, federalistas y centralistas, y es una cosa que sigue, como bien lo dices, César, en tu metáfora, es como esa bola de nieve, ¿no? Ya detener eso, y algo que sí quería como tocar ahí, ya que hablábamos de justicia. Digamos que desde la teoría de temas de paz normalmente se habla de justicia, reparación y verdad, ¿cierto? Y lo que vemos mucho es que se prefiere la reparación a la verdad, o sea, nadie firma la paz o llega a un acuerdo de paz entregándose a la justicia formal, que esa es como una de las cosas, como uno de los sapos duros, pero entonces también el reclamo a, oiga, pero es que ni reparación ni verdad, o sea, no hemos tenido nada, y ese resentimiento que sí sigue en crecida, no lo hemos podido detener, no digamos disminuir, por lo menos detener, que no siga creciendo. Eso es como lo realmente como doloroso y complicado, y pues que aquí los cuatro muy brillantes no vamos a poder resolver en esta noche, o sea, eso es una realidad. Y lo que tú dices es tan cierto en el hecho de cuando uno revisa esos testimonios, no, yo seguía órdenes, todos dicen, yo seguía órdenes, y cuando llegan al mando más, digamos, superior, yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces... Yo muchas veces me pongo del lugar de las víctimas, pues porque es inevitable sentir la empatía, obviamente, conociendo los casos de cerca. Y uno dice, pero ¿hasta dónde justicia, hasta dónde reparación y hasta dónde la verdad? Totalmente. Bernal, le toca a usted la parte más dura, parce. Hay algo dentro de las investigaciones que yo he encontrado, y es que se han destapado muchísimos documentos de la CIA, de inclusive el mismo KGB, de los rusos, de los gringos, de los ingleses, ¿cierto? Ahí está el señor ese que pidió asilo en Ecuador, ¿cómo era que se llamaba este loco canoso? Julian Assange. Julian Assange. Él destapó muchas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la masacre que tú citabas de las bananeras, en donde el gobierno de los Estados Unidos tenía las manos metidas, porque masacraron no solamente la parte de Magdalena, sino que se comieron todo lo que era Guatemala, inclusive parte de Panamá y todo el rollo. Y había documentos, y ahorita que Alejandro Clown citaba el tema de mercenarios, hay documentos donde se muestra y donde se ha evidenciado con hechos que los mercenarios que usted cita eran los encargados de capacitar a todos los soldados y lavarles el cerebro a un nivel tal que estos manes no sentían remordimiento en asesinar y masacrar mujeres, niños, abuelos, lo que fuera. ¿Tú qué opinas con respecto a esos hechos de los documentos ocultos en las masacres, viejo Bernal? Lo que pasa, César, es que yo ahí me subo al mismo bus del profe, de mi tocayo, y es que si bien claramente este tipo de hechos ocurren para favorecer intereses de potencias de gobiernos más poderosos, y que quizás haya documentos desclasificados que hagan referencia a los mismos, pues uno nunca va a ver a un funcionario de la CIA o del FBI dando una orden directa de mate a tantas personas, limpie tal lugar, porque claramente
simplemente sé en un documento, y hoy en día con tanta cámara celular y con tanta vaina sería dar mucha papaya. Es muy difícil encontrar una prueba de esas características, pero yo creo, hermano, que como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma, y cuando uno se pone a analizar y a sumar la cantidad de pruebas y sobre todo, esto es una lectura que a mí me enseñaron en la universidad, y quiero saludar a mi profe Andrés Gordillo, si ves, un saludo, profe. Yo me acuerdo que él me decía lo siguiente, y es, hermano, a la gente no solamente tienen que enseñarle a leer, que eso es importante y es una base, sino también tienen que enseñarle a leer los medios, a saber de dónde extraen información, cuáles son las fuentes, cuáles son los intereses que hay detrás de esos medios y demás. Y yo pienso, mi hermano, que desde ese punto de vista, este tipo de cosas ocurren realmente por ese gran vacío de poder. Nuevamente cito al profe Clown, porque desde luego cuando un país tiene este tipo de vacíos como el nuestro y como gran parte de Latinoamérica, pues simplemente llega una United Fruit Company, o más recientemente, y este es un fenómeno de las últimas décadas, una empresa de explotación minera canadiense que se compra X cantidad de terreno, llegan y desplazan un montón de personas de ahí simplemente para favorecer la explotación de minerales, y mucha gente, digamos, la gente de a pie se levanta, algunas personas de cierta tendencia política sientan la voz de protesta, pero no es algo general. ¿Por qué? Porque eso literalmente está ocurriendo sobre un vacío de poder, sobre un Estado o proyecto de Estado, si se le puede denominar, que tiene muchos vacíos legales que permite ese tipo de cosas. Y también quiero sumar algo que decía Joseph Stiglitz. Este man fue un premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y él decía, desde el punto de vista de él, oye, esto creo que también se puede poner a debate entre todos. Este man decía que claramente estas desigualdades y estos vacíos de poder que existen en Latinoamérica se gestaron desde la época de la colonia, no solamente cuando grandes cantidades de tierra fueron obtenidas por estos terratenientes y varias familias comenzaron a gestar una importante cantidad de poder, de riquezas y también de influencia política. Y muchas de estas familias comenzaron claramente a favorecer intereses extranjeros para mantener ese estatus en esas naciones que comenzaron a nacer a partir del siglo XIX. Así que creo que es muy interesante, no solamente como Stiglitz, sino otras personas, digamos, que ponen como la raíz de todo esto, ese periodo postcolonia y esa cantidad de estados fallidos que comenzaron a surgir después de eso. Hay una relación bien interesante con eso que dice Alejandro, y quisiera llamar la atención a eso porque, bueno, estamos como estamos porque somos explotados por nuestros recursos naturales, fin, o sea, aquí todo el mundo viene por A, por B, por C y arman lo que tienen que armar. Pero entonces hay una constante, y es que las masacres a las que tú hacías referencia, si tú lo revisas en un país como Colombia, en los lugares más bellos y en los lugares en donde están, digamos que, más llenos de vegetación, de ganado, de, bueno, esa cantidad de recursos naturales, es donde se concentran más las masacres, así como, y me duele un poco tener que decir esto, pero en mi trabajo, así como las mujeres más bonitas en Colombia, que estaban en medio del conflicto armado, fueron las que más sufrieron. Es muy raro, pero es como que la maldición de esa belleza y de esa riqueza lo que trae como todo ese río de sangre y de devastación del que estamos hablando. Dime, viejo Clown, que vi que levantaste. No, y aquí es que precisamente también yo quiero hacer como matizar eso, porque es que también solemos caer en el victimismo, que de fuera vienen y nos explotan y demás. Cuando también hemos tenido una infraestructura y lo que hemos armado da pie a eso, ¿sí? Es decir, si lo queremos poner así de una forma muy descarnada, Colombia no entró a la revolución industrial, o sea, nosotros, y eso es lo curioso, todavía estamos convencidos que vamos a salir de pobres y de desiguales a punta de aguacates o a punta de vacas, ¿sí? O sea, no dándole, y precisamente una verdadera apropiación de recursos, o sea, aquí todavía es muy el latifundio, una economía casi que
feudal, aunque aquí el feudalismo nunca llegó, pero casi. Sí, o sea, es para hacer cercanía en donde la propiedad de tierra y de tierra infructuosa es lo que da dinero, es lo que produce riqueza. O sea, aquí lo único que se valoriza es la tierra y nuestros problemas siguen siendo de tierras cuando mucha parte del mundo ya está en otra cosa. Y es que eso es lo chistoso. Si uno se da cuenta, son los presidentes más neoliberales los que menos les importa la tierra, los que más logran los diálogos de paz, porque precisamente no les importa la tierra. Es como, señores FARC, ¿quieren la tierra? Ojalá. Nosotros nos interesan las finanzas, hacer business, aquí la ciudad, no nos interesa el campo. Pero en eso sigue, o sea, como no hay una verdadera apropiación, ¿sí? O sea, todavía es muy la sola extracción y ya. Es una cosa, hago el llamado, de pronto aquí me gano el calvazo, no me importa, pero, o sea, si nosotros tenemos tanta variedad de alimentos, ¿por qué no somos los duros en ingeniería de alimentos? De hecho, estuve mirando en las principales universidades y por ahí los Andes y la Nacional, pero no tienen tantas promociones, o sea, es un programa reciente, cuando deberíamos ser los que produzcan o sea, esa es una realidad, o sea, a punta de solo estar en la tierra y como bien lo decía César, esa romantización de que si nos tomamos de la manito, fumamos marihuana y cantamos el lamento boliviano vamos a salir, no, eso no va a pasar. Ay, sí, entonces... Yo, Clau, porque, sí, perdón, Alejandro, porque mire, les voy a contar una cosa. Cuando estaba estudiando en el SENA, me estaba haciendo una carrera que era gestión en la producción industrial, tuve la oportunidad de trabajar con el ICA. El ICA es una entidad del gobierno, del SENA y del gobierno, es una entidad ahí toda chocoloca que intenta regular el tema de las semillas y los cruces genéticos entre las semillas, ¿cierto? Entonces ellos son como los encargados de coger y levantar todas las evidencias del comportamiento de una semilla, la afectación de una semilla, el fungicida que afecta a la semilla, el abono que nutre esa semilla, o sea, se encargan como de organizar todo el proceso de las semillas, de los semilleros en Colombia. Lo que usted dice es verdad, nosotros como colombianos sí tenemos la posibilidad de ser los duros en darle comida a todo el mundo porque tenemos un suelo tan fértil, Clown, que usted sale al jardín de su casa y siembra una mata de papa y le va a crecer, compadre. ¿Ve? Eso es uno de los factores más importantes. Pero ¿qué pasa? Por allá cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 2000 y pedazo, no me acuerdo cuándo, yo estaba en el colegio en esa época, resulta que había una cláusula, 2004, ¿cierto? Había una cláusula en donde se hablaba sobre las patentes de las semillas a favor de empresas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? El ICA, que era el que estaba regulando eso con otras empresas privadas, cogieron a todo el mundo y le dijeron, vea, ustedes tienen la tierra, pero ustedes están tratando mal la semilla, ¿cierto? Acá digamos, hay una zona en el Cauca que era una zona arrocera, de hecho hay un documental, una chimba sobre eso, en donde la gente sembraba su arroz, ¿cierto? Recogía el arroz y cogía el arroz más bonito, lo ponía, lo guardaba para volverlo a resembrar en la siguiente cosecha y el otro arroz lo vendía. Resulta que el ICA comenzó a implementar, y aquí es donde viene lo más fraudulento y lo más terrorífico de esto, es que el ICA fue el que comenzó a decirle al campesinado, compas, no utilicen más la semilla, miren, esta es la nueva semilla. Y entonces llegó una empresa que se llamaba Monsanto, no me acuerdo si era Monsanto, era otra empresa. El grupo Monsanto. Sí, el grupo Monsanto. Llegó y les dijo, miren, esta semilla certificada, y esa fue la palabra que le pusieron a todas las semillas, Clown. Semilla certificada. Y nos volvieron los duros, entre comillas, para sembrar, ¿cierto? Pero bajo las condiciones de fungicidas, de abonos y de procesos agroindustriales basados en Monsanto. ¿Me entiendes? Entonces ahí fue donde se cagaron la vara. ¿Por qué? Porque nos privaron a nosotros la posibilidad de crecer en la parte del agro, ¿sí? Y poder poner a producir la tierra de aquí. Entonces, ese es el problema que yo les decía a ustedes. Cada que comienzo a investigar alguna cosa, hay una mano extranjera metida. Y esto suena paranoico, lo sé, suena conspiranoico y todo. Pero cada que usted comience a leer cualquier cosa, ¿sí? Por allá en algún punto de la historia, llegó un señor con mucho billete y dijo, esto va a ser así. Y esto lo vamos a hacer de tal manera. Y compran instituciones y a punta de supuestas inversiones extranjeras que les encanta tanto a la gente, cogen y vuelven mierda cualquier proceso. Procesos naturales, procesos... De hecho, una vez tenía una discusión con un amigo y me decía
que el proceso de mejorar, entre comillas, una semilla era muy importante porque hacía que pudiera darle más comida a las personas, ¿cierto? Y yo le decía, hasta ese punto de mejorar una semilla para que crezca más rápido, para que sea más fuerte al momento de la sequía o al momento de que se enfría mucho el suelo, ¿cierto? Es importante. Pero el problema es la forma en la que monopolizan, ¿cierto? Que cohíben a todo el mundo de hacer su procedimiento como lo vienen haciendo hace mucho tiempo y no dejan que la semilla o el producto simplemente crezca y procese porque tiene que pasar a través de la semilla certificada, del reporte, perdón, del reporte de la cantidad de kilos o toneladas de producto que se vende y se los compran a un precio culo, weón, a un precio malísimo. Entonces súmele eso. ¿Cómo vamos a hacer potencia en comida? Si nos joden las semillas, nos patentan las semillas y nos compran a precio de mierda, total y literalmente, el producto ya como tal cosechado. Entonces, por eso no somos potencia en comida. Eso es a lo que quería llegar. No nos apropiamos de nuestros propios recursos. Es decir, ya que siempre me preguntas por geopolítica, en geopolítica es el recurso vital. O sea, ¿cuál es el recurso que necesitamos para el funcionamiento del Estado? Pongo, por ejemplo, Chile. Chile es aún más privatizado que Colombia. Allá sí la cosa es tenaz, pero las minas de cobre son del Estado. Y el Estado se financia con las minas de cobre porque ese es el recurso vital de Chile. ¿Sí? Y por eso puede hacer sus aventuras, y eso es lo que muchos de los fans del libre mercado y todo eso no quieren reconocer, ¿sí? Sí. Que sí se necesita de una empresa estatal pública que sostenga al Estado, ¿sí? Estemos de acuerdo o no, como se manejan las cosas en Chile, eso ya es otro debate, ¿cierto? Pero en Colombia siempre decimos, no, que el café y esto, pero no tenemos un programa claro, y como bien lo dice César, nos dejamos meter las manos, los dedos en la boca, perdón, o bueno, sí, la mano hasta el código. Entonces, que la semilla certificada, en vez de nosotros producir nuestra semilla certificada, de hacer nuestro propio proceso agroindustrial, porque entonces importamos, ¿ok? En la siguiente llamada quedan 30 segundos, se va a cortar entonces ya ok. Ahí está. Listo. Ok, bueno. Mientras mis parceros se me conectan acá, parce, deje su comentario, deje su like, deje su opinión, porque esta vaina está brutalmente interesante. Estos son los temas que necesitamos hablar desde el metal. ¿Y qué papel tiene el metal aquí ahorita? Ya les vamos a comenzar a comentar a ustedes qué papel tiene el metal, porque el metal también tiene un papel en todo esto. Hay muchas personas que dirán, no, eso es mentira, eso es solamente música, eso es solamente X, eso es solamente Y. No, amigos míos, el metal tiene una participación enorme también en este aspecto. Qué pena, viejo clown, ¿podría continuar con lo que estábamos hablando? No, entonces, para cerrar, entonces es como lo que también fue como otro de los chafazos de la presidencia Uribe, así de frente, o sea, yo estaría de acuerdo en que necesitamos como lo que decía, una agroindustria, pero no se logra importando palma de cera africana que no se produce acá y que además causa un daño ambiental tremendo. De hecho, aquí lo conecto con el metal, porque fue precisamente esos cultivos de palma los que sacaron murciélagos en Liberia que produjeron el virus del ébola, y hay una banda acá en Colombia llamada Ébola que nos contó mucho a César y a mí sobre su experiencia de masacres y guerras en Colombia. Lo dejo ahí porque es que ya me estoy abarcando el programa, qué pena. No, pero está interesante. Yo creo que hay un factor, y aquí quiero que de pronto Rubiela me apoye en esto, ¿sí? Hay un factor que a mí me afecta mucho. Hay una historia y no me acuerdo si fue real, me lo soñé o estaba muy fumado. Pero no mentiras, eso fue en uno de los videos que me mostraron a mí en la universidad cuando estábamos viendo sobre la historia de Colombia. Hay un momento en donde se van a enfrentar los criollos, si no estoy mal, los colombianos que se estaban independizando, y están los soldados colombianos al frente, ¿cierto? Y entonces cogen y dicen como el comandante, disparen, maten a estos hijuemadres que nos van a esto, y los manes, pero es que es mi mamá, pero es que es mi tía, pero es que es mi primo, ¿cómo los voy a matar? ¿Sí? Y entonces los manes dicen, no, qué pena, voto acá esto, y el comandante les grita, si desertan los fusilamos, hijo de puta. Y los manes dijeron, nos matará a todos, ¿sí o qué? Y se detuvo la vuelta. ¿Eso fue verdad, Rubiela? Yo no conozco esa parte de la historia. ¿Clown sabe esa historia? En la independencia tampoco, Bernal tampoco. ¿Listo? No, parce. Voy a investigar eso y lo voy a poner en los comentarios para que miren eso, porque eso fue lo que supuestamente pasó. Yo creo personalmente que eso lo romantizaron y lo hicieron bonito,
Como todas las maricadas que pasan aquí en Colombia que les ponen otros nombres. Pero a lo que quería llegar yo es qué carajos nos pasa a nosotros como colombianos que no tenemos la capacidad de diferenciar que estamos matando a un igual, ¿cierto? Por defender los intereses de una persona a la que le valemos huevo total y literalmente. Rubiela, tú has estado en el punto de los hechos. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de hablar con un soldado, con un paraco, con un guerrillero o alguien que de pronto haya pertenecido a esos grupos y pueda tener los huevos de decirte a ti por qué mató a las personas. Pues mira, uno podría analizarlo desde una situación particular, y es lo que tú decías, o lo que creo que fue el profe Alejo lo que lo decía, y es que la razón es que yo crecí lleno de odio porque a mi papá me lo mató no sé quién y a mi abuelo no sé quién, entonces mi odio es justificado, y como mi odio está justificado, pues yo tengo derecho a desquitarme porque sí, ¿sí? Entonces eso realmente hace parte de la raíz de nuestro conflicto más moderno. Hay una parte de la historia, esto lo narra David Bushnell en un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, creo que se llama. Y hay una historia muy interesante en donde él dice que, perdón, en el altiplano cundiboyacense, tenían a sus guerreros más fuertes de una comunidad muisca, y ellos, siendo las personas que podían pararse frente a este proceso de conquista, prefirieron inmolarse, y quienes quedaron frente fueron las personas que pues hicieron el sincretismo y más bien dijeron, pues acomodémonos porque si no vamos a terminar muertos. Y entonces empiezan los sincretismos de todo nivel, desde lo religioso en adelante, a decir, pues es que si no nos acomodamos a estas nuevas mecánicas, pues simplemente dejaremos de existir, y entonces nos acomodamos al árbol que más sombra dé o al mejor postor, y pues es casi como que una herencia y sucede, ¿no? Entonces, como estamos tan inmersos en este fenómeno de violencia, una cosa que sí es, que yo me puedo dar cuenta, es que en estos procesos de comunidad cada quien tira por su lado. Entonces yo me salvo, y si yo logro sacar mi familia, ya la logro, y si yo logro pasar al otro lado, ya lo logro, y los míos primero, si de pronto puedo ayudar a alguien, lo hago, pero primero yo, segundo yo, y los míos primero. Entonces sí tenemos un tema cultural de salvémonos, porque es que estamos en modo supervivencia. Yo le decía a Alejandro que día esto es un juego, y a nosotros nos pusieron en el modo difícil, y estamos en modo así, sí, entonces es como o me salvo yo o ya, o sea, arranco conmigo. Entonces sí hay un fenómeno muy individual en donde cada quien piensa en sí mismo, pero pues no es un tema, claro, pasarán muchas generaciones antes de que la cultura cambie, porque pues básicamente estamos sobreviviendo. Clown, usted es profesor de una universidad. ¿Usted cómo ve, digamos, la posición del niño gomelo, que en el externado es un sitio play, weón, ¿sí o qué? El externado es un sitio bien bonito, bien chévere, bien bacano. Pero muchas de estas personas, digamos usted dentro de su investigación, dentro de su experiencia, dentro de su vivencia diaria como docente, ¿usted cómo ve que las nuevas generaciones reciben el tema de la guerra? ¿Realmente somos tan apáticos en este momento de la historia? ¿O realmente sí hay un dolor y hay unas ganas de buscar una solución? ¿O realmente ya estamos desentendidos y vamos a beber, a oler y a culiar porque no hay nada más que hacer? No, yo creo, pues primero yo matizar un poquito lo de la Universidad Gomela. Claramente el externado no es una universidad barata, pero algo que sí hemos notado y hasta tenemos, digamos, los documentos, es que ese tema elitista afortunadamente ha bajado. De hecho, uno de los casos exitosos de ser Paga fue el externado. Sí, digamos, los casos de matoneo que vimos, que se dieron lamentablemente, fue en otras universidades. En el externado hemos logrado, y yo lo he notado que en algunos de mis estudiantes, yo tenía un estudiante que incluso vivía en las afueras de Bogotá, más allá de Soacha, y tenía que tomar 3 buses para llegar a clase, y ahora pues el externado tiene que acomodarse a esa realidad también, y es algo que estamos tratando de solucionar. Sí, entonces, sí, sigue siendo obviamente una universidad privada, costosa, no vamos a negar eso, pero pues también quiero matizar eso, ¿no? Es como una torre marfil, una burbuja ya. Varios de mis estudiantes incluso son de, como dice uno vulgarmente, provincia, y han tenido contacto más de frente. Y algo que podemos ver para bien o para mal, cada quien hará sus interpretaciones, es que sí estamos ante unas generaciones más activistas, ¿sí?
Muchos, digamos, ahorita con la pasada presidencia de Duque, muchos de mis estudiantes fueron a marchar, incluso exigieron que en clases discutiéramos el tema de las marchas y que le diéramos el carácter académico al asunto, ¿sí? Yo sí digo, un diferencial de mi generación, los que somos como de los 70s, 80s, somos más apáticos, sí somos un poquito más vale mierdas, pues por distintas razones históricas, ¿sí? El problema, digamos, que yo le veo es que a veces puede pasar que un activismo desmedido, que no piensa a veces las cosas con cabeza fría, puede que no logre nada o peor aún cause más daño. Por eso es que cada vez que a mí mis estudiantes me pedían, hablemoslo, pues debatámoslo, discutámoslo, qué es lo que se quiere, ¿cierto? Y es que por eso yo hice esa mención anteriormente, porque un cartel que me dio risa es que la gente de la ciudad por fin sabe lo que es en el campo, y es, no, ya lo habíamos vivido, ¿sí? Mal que bien Pastrana lo mandó al Caguán y nos lo alejó, ¿sí? Eso es una realidad cruda, pero eso fue así. Entonces, por eso es, y a veces lo que yo siento, y no solo en mis estudiantes, sino yo creo que nos pasa a todos con las imágenes que vemos y que ahora lo que hablamos en la sesión pasada, dado los medios por internet, o yo no sé, de pronto estoy equivocado, pero yo a veces lo que siento y lo que siento yo mismo es a veces mucha impotencia. O sea, sí, uno ve muchas cosas que lo indignan, sí, uno... Pero carajo, más allá de dar el like o poner la banderita en el perfil de Facebook o Instagram, ¿qué puedo hacer? O sea, claramente salir y hacer un clamor, y esa idea de que si la gente se une y hace un clamor, la gente reflexionará. Y mira, y mira que yo quiero reforzar lo que dice Alejo. Yo he sido profe en universidades pues, digamos, de un estrato más bajo, con muchachos con estratos mucho más bajos. Y uno, o sea, es tendencioso creer que ellos sí están cerca de estos temas. Realmente no lo están. No por el hecho de que tengas más dinero o menos dinero. Eso es un tema muy personal. Y yo sí me he encontrado una de las cosas que yo hacía cuando dictaba responsabilidad social era hablar, por ejemplo, poníamos la toma del Palacio de Justicia y había pelados que no tenían ni idea que eso había sucedido. Y estamos hablando de muchachos de 20 años y no, ni siquiera sabían que el Palacio había sido tomado alguna vez en su vida. Y estoy hablando de estudiantes míos. O cuando fue el voto a la corrupción, recuerdo, entonces fue como en el 2018, 2019 que fue el voto a la corrupción. Me dice uno de los estudiantes en clase, abro comillas, 2 puntos, profe, si vamos a votar, ¿nos da nota? Estamos hablando del voto por la corrupción, o sea, casi dejó el salón tirado, fue como, necesito tomar algo. Esa es el tipo de cultura que tenemos con esto. Entonces lo que dice el profe es cierto, de que no sirve de pronto de discutirlo, debatirlo tanto, sí. O sea, esto necesita un nivel de conciencia distinto. Es que Ruby, lo que tú dices no me sorprende. Yo alguna vez, de pronto no en el ámbito de la educación superior, pero sí dictando unas capacitaciones a un público de tu edad promedio entre los 17 y los 24 años, o sea, pelados y jóvenes, y no sabían qué era el Bogotazo. O sea, hablando de uno de los hechos históricos más importantes de la historia de este país, o sea, en toda la historia de este país, el Bogotazo fue fundamental y no lo sabían. Entonces, hablamos de unos grandes vacíos históricos. No nos conocemos muy bien, no conocemos muy bien nuestra historia. Y lamentablemente creo que tampoco hay mucho interés por conocerla por parte de ciertas personas. Y en ese sentido, copio lo que dice Ruby, y es que generalmente es un esfuerzo individual, termina siendo un esfuerzo individual, en una búsqueda individual por conocer este tipo de temáticas, parcero. Yo me siento pues como un poco, primero me siento feliz por este espacio tan hermoso que estamos teniendo. O sea, creo que este tipo de espacios deberían replicarse en todos los aspectos culturales. Aquí hablamos desde el metal, pero somos un poco más crudos porque yo he escuchado como más personas historiadoras y eso intentan decir las cosas de una manera en la que no le afecten la sensibilidad ni dolor o algo, yo no sé. Pero sí me parece que definitivamente todos los espacios culturales y todos los corrientes subculturales que existan, rap, hip hop, punk, hardcore, deberían como estar nutriendo a la gente frente a esto. Pero creo que hay algo que quisiera como que ustedes tres pensaran.
¿sí? Y ya para ir cerrando, porque ya Clau se nos tiene que ir, es, digamos, desde el aspecto individual y después de visibilizar en este programa esta situación que está viviendo, ¿qué cree usted que podría hacer desde su individualidad para aportar algo que pueda tener un eco en el futuro, en nuestras diferentes generaciones? No sé quién quiera responder esto, creo que es un poco ambicioso Yo arranco. Es que sí, yo creo que con mi labor como docente, ¿sí? Sea en el externado o en la universidad donde me toque en un futuro, no sé qué depara el destino. Es precisamente, pues, en ese poquito como abrir esa discusión, ¿sí? O sea, y pues tomarse las cosas con humildad, ¿no? O sea, no voy a poder cambiar el mundo. Probablemente algunas de las cosas de las que estoy muy convencido de pronto no sean, ¿sí? Estar abierto a eso, que lamentablemente a veces uno se encierra mucho en su cabeza y en sus ideas y es que así son las cosas, ¿sí? Pero si yo puedo dejar que por lo menos un pelado de cada curso que pues, reflexione y replique y miremos, es que eso es algo que incluso lo conecto con el programa pasado. O sea, a veces ya estamos demasiado inmediatistas y, como lo dije, son mínimo 3 generaciones, pues tenemos que aportar a lo que esté a la mano. ¿Sí? Si no vamos a cambiar el mundo en grande, pues porque es muy grande, yo soy aquí redundante, pues por lo menos cambiar el mundo de uno, el que esté a uno y pues y con toda humildad, yo no soy perfecto, yo la embarro mucho, de hecho soy el primero en admitirlo, pero por lo menos sí, una palabra que detesto desde niño, pero no sé lo que es el ejemplo, pues uno tiene como que dar ejemplo de lo que uno espera ver también, ¿sí? O sea, ahí sí, ser congruente en lo poquito que uno haga, ¿sí? O sea, como tratar, y sí, uno a veces se le sale la piedra y uno a veces comete cosas que no debería, pues aceptar también esa cualidad humana y pues de a poquitos y lo de instruir. Por eso es que yo siempre cierro estos programas diciendo pues la puerta está abierta hasta para los madrazos, como si necesitan ahogarse, hágale, como fresco que o fresca o lo que sea, este es el espacio. O sea, realmente aquí tenemos precisamente como que abrir más el espacio al intercambio y a romper eso. O sea, una cosa es la catarsis y otra cosa es ya pues sentarnos a hablar precisamente. Yo me uno definitivamente a las palabras de Alejandro. Creo que una de las razones por las que soy docente es esa. Básicamente es eso. Y a veces es agotador porque esto suena muy romántico, ¿no? Y hay días en que uno termina clase y uno dice, ¿esto para dónde va? O sea, como por ejemplo el día del voto por la corrupción, por ejemplo. Pero pues son como pequeñas gotas para un océano de cosas que suceden que, como dice, no vamos a poder cambiar. O sea, hay que ser realista, esto no lo vamos a cambiar con una clase de historia o no sé, pero por lo menos que la gente, o eso es algo que yo siempre me llevo como objetivo en las clases, si la gente por lo menos se va tocada, si por lo menos va diciendo, ¿será que lo que esta vieja está diciendo es cierto? Por lo menos cuestionándome a ver en qué libro puedo investigar esto que afectó a mi país o a mi generación de X o Y manera. Si yo logro eso, pues ya se pagó la boleta. Entonces, pienso que eso es básicamente de la única forma en la que siento que puedo contribuir, y de hecho, que hagamos este tipo de espacios de divulgación también se vuelve una manera de hacerlo más allá de, como dice el profe, del madrazo. Yo, la mamita de caucho, yo la cargo para todo lado porque pues, toca en estos medios. Pero este proceso, que alguien nos vea y diga, estos 4 allá, puras pendejadas que hablaron, venga y por lo menos leo si algo de lo que dijeron es cierto. Listo, ya la hicimos. ¿Tú, Bernal? Parce, fomentar el pensamiento crítico, yo creo que es fundamental y creo que los 4, vamos muy por esa línea. Lean, no coman entero, consulten fuentes, sean críticos de todo, cuestionense a ustedes mismos, tengan sobre todo ese hambre de conocimiento, ese deseo por indagar. Sé que no es fácil, sobre todo en un contexto actual donde uno tiene tantos estímulos, y eso lo conecto con el programa pasado, la hiperestimulación de
de los pelados hoy en día, que todo lo tienen a la mano, 500.000 vainas en el teléfono, y obviamente es mucho más fácil yo leer un chisme que a mí me dicen por X que buscarme un libro en una biblioteca. Obviamente me queda mucho más fácil, es más asequible, es más sencillo, pero creo que es importante fomentar el pensamiento crítico y también, como decía el profe, hermano, el ejemplo educa. El ejemplo educa y ser coherente. Si usted plantea cierto tipo de cosas, hermano, vaya en pro de eso. Si usted es un padre y quiere que sus hijos sean lectores, pues al menos que su hijo lo vaya agarrando un libro de vez en cuando. Digo yo, de pronto el niño ve y dice, oiga, pues si mi padre hace eso, mi mamá hace eso, será por algo. Entonces creo que eso es fundamental, parcero. Totalmente. Bueno, yo les agradezco mucho por el espacio. No sé, les abro los micrófonos para que se despidan. Clown ya lo veo desesperado. No, yo les quiero decir una reflexión pequeñita. Eh, Hay algo que he visto que ha perdido muchísimo su color y es el tema del arte, y aquí cito al metal como tal. Siento que el arte en sus inicios fue, el metal en sus inicios fue como algo que influenció a mucha gente a investigar diferentes cosas. Los influenció a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Nada más la canción Agent Orange de Sodom nos muestra la barbarie que fue utilizar el agente naranja en la guerra de Vietnam, si no me falla la memoria. Y, y eso nos motivaba a hacer algo, ¿cierto? Pero ahorita yo veo que estas generaciones, yo no conozco una canción de reggaetón que le haya hecho una canción a los falsos positivos en Colombia. No conozco un trap que haya hablado sobre, no sé, la masacre del Perejil entre Haití y República Dominicana, que es una salvajada esa masacre también, es horrible. Y me asusta un poco ver el futuro en cuanto a eso, porque lo que mezclamos ahorita con la hiperconectividad de los niños y de los adolescentes es ver que, a pesar de que hay una posible sensibilidad, también hay una situación demasiado sentimental que no tiene un norte, que no tiene una posibilidad de encontrar una respuesta que le permita como sentir que de verdad está haciendo algo. Y me asusta más todavía el hecho que muchas personas creen que de verdad están cambiando el mundo con un puto hashtag, y eso me... Oh. De hecho, uno de los memes que tuvo un impacto brutal en mi Facebook, que tuvo como 140.000 interacciones, fue ese. Una chica tomándose una foto, publicándola y Stop War, y los soldados mirando la foto y diciendo, ay, ya no peleemos más, y salían en la última imagen cogiéndose de las manos, caminando en medio de la batalla. Entonces, no quiero sonar pesimista, pero yo sí creo que esto ya está perdido. Yo creo que nosotros acá, ni con canciones, ni con libros, ni con esculturas, ni con arte, porque hasta el mismo arte ya se alejó totalmente de la realidad. O no sé si de pronto ustedes ya saben de alguna obra, porque yo le tenía fe al cine, le tenía fe a los libros, le tenía fe a la música, le tenía fe a esto, pero yo no siento que nadie, absolutamente nadie, esté incentivando a que este tipo de cosas se visibilicen y no pasen más. Entonces, no sé quién quiera responder esto. Yo ahí, César, sí, yo la verdad, ahí sí critico lo que dices. Yo creo que esto ya es que te estás volviendo un viejo agrión. Porque es que hay que decirlo, a la gente le gusta divertirse. Y la gente no siempre quiere como que le plasmen la realidad. Incluso una crítica al primer metal de los años 70 allá en el Reino Unido es que era muy escapista, que trataba de dragoncitos y de demonios, ¿cierto? Y esa era de hecho una de las críticas que se hacía desde el punk hacia el metal. Pero también una crítica que se le hacía al punk es lo que mencioné hace rato. Se gastaba más en botar la energía que en realmente concienciarse y, ¿sí? Además, si también vemos el primer punk, salvo por The Clash, era más mamadera de gallo y ganas de provocar que realmente, y yo sé que aquí como siempre me gano los micros, de malas, revisa tu historia. Sí, y uno va a ver, y es que además, digamos, pues pongámoslo en contexto, en los años 70, ¿qué era lo que pegaba? Era música, o sea, los Carpenters, o sea, que eso que tiene eso de cantando de que estoy triste porque me dejaron o estoy enamorada, o, ¿sí? Y pues al que le guste eso, bien.
E incluso dentro del público de la música extrema, vamos a ver que son realmente pocos los que realmente oyen una canción y se incentivan a investigar. Muchos de los que vamos a música extrema, y me incluyo, es hacer catarsis, a votar, como incluso digamos una de las críticas desde los autores de izquierda a las bandas de metal y de punk y todo esto, es que muchos de los que vamos ahí, vamos, nos descargamos, dejamos todo en sí como y volvemos a nuestros empleados como ya más tranquilitos, el efecto terapéutico que también se ha popularizado en redes. Entonces, yo lo matizo, yo no creo que aquí seamos una comunidad más concienciada. Sí, claro, como somos los que nos hemos abrogado el mostrar lo feo, ¿sí? De la sociedad, pues claro, que es que el típico ejemplo de la banda Masacre, o sea, no hay necesidad de ver películas de terror. Una comuna en Medellín en los 80 era suficiente material para inspirarse. Entonces, más que suficiente, diría, incluso. Entonces, yo sí quiero matizar eso, o sea, cada generación encuentra, y claro, si lo buscas en el mass media, en lo que está hecho para vender, para complacer, que es lo que le gusta a mucha gente, porque pues, también estar todo el día pensando en cosas feas es harto. Entonces, no vas a encontrar ese reggaetón o trap con conciencia o con una mínima protesta. De pronto, si raspas y buscas lo que no se está haciendo tan visible, de pronto lo encuentras. No sé, porque no soy experto en esa música, pero sí quería matizar eso antes de despedirnos. Y finalmente, sí, también para complementar, hay una cosa muy interesante que se está haciendo con este tema de reparación y verdad, y era lo que les decía al principio. Hay cosas que simple y llanamente no se van a poder reparar, porque no hay cómo. O sea, ¿cómo reparas un lugar sagrado que ya está profanado? ¿O cómo reparas a una mujer que fue violada más allá de que des dinero, digamos que fuera esa la compensación? Pero parte de lo que está sucediendo con este tema es que están invitando a las personas a transformar ese dolor en arte. Lo que pasa es que no es un arte para vender, no es un arte comercializable, pero sí es acompañado de algunas experiencias en donde el espacio público fue el lugar de la masacre y las personas que quieren volver a ese espacio lo transforman a través del arte plástico para regresar a ese espacio. Entonces no es masivo, no es para que todo el mundo lo compre, pero repara a los seres humanos que estuvieron allí. Entonces sí hay algún tipo de manifestación que de pronto no es mediático, no es el álbum o de pronto como lo vivimos en nuestra generación, pero esas manifestaciones dentro de los territorios se vuelven funciones sanadoras del alma humana. Y creo que en ese sentido hay que seguirle apuntando a esas nuevas apuestas porque son transformaciones, de pronto no es una canción, de pronto no es una película, pero el hecho de llegar a ese lugar y transformarlo de manera plástica para poder volverlo a habitar, por supuesto que es arte, es otra manera de expresar el arte humano. Ok, Bernal. Parce, yo creo que si bien el arte se ha vuelto muy light, también hay que tener en cuenta que no es justo juzgar con nuestros preceptos y valores a otra generación. Cada generación tiene su lenguaje, su forma de ver la vida, sus cosas. O sea, lo digo yo que si bien no estoy de acuerdo para nada con los pelados de hoy en día, pero también entiendo que el mundo de ellos es otro. Es una cosa totalmente diferente al mundo donde quien les habla y todos nosotros vivimos. Otro contexto, otra tecnología, otra relación. Y cada generación debe construir sus propios lenguajes, sus propias cosas y demás. Yo de pronto lo único que digo, hermano, es que más allá del arte y demás, que estoy de acuerdo un poco con lo que dices, pero también creo que últimamente se ha vuelto algo más de divertimento, por así decirlo. Creo que labores de ciertos influenciadores, muy pocos, no los más conocidos, no los más masivos, pero por ejemplo el otro día veía un man que fue actor natural de una serie aquí en Colombia, que se iba a las comunas en Ciudad Bolívar a entregar mercados, a comprarle cosas a la gente. O sea, algo que normalmente no hace el Estado ni nadie, pero que desde su pequeña comunidad ayuda a un grupo. Y fíjate, usando las redes sociales, un mecanismo moderno, estoy hablando de un man de más de 50 años, pero lo hacía. Entonces yo creo que sí hay ciertos esfuerzos muy individuales, muy pequeños, utilizando cosas hoy en día, parce. Me hiciste acordar de una cosa que les quiero contar. Ahorita que citas eso, creo que eso es una cosa que sí se ha vuelto un poco más notoria. Hay un youtuber aquí en Estados Unidos muy famoso. Yo creo que ustedes lo van a conocer, que se llama MrBeast. Este pelado tiene un equipo de trabajo muy brutal. Y es el youtuber más grande del mundo. Es el youtuber más grande del mundo. Se fue para África y a construir pozos de agua a la gente en África. Dotó de zapatos una población muy fuerte de niños en escuelas, ¿sí?
Y no es la primera vez que lo hace. Inclusive en Colombia, el man también fue a Colombia, creo que fue noticia en Colombia, donde ayudó también una población de alto riesgo, ¿sí? Que tenía problemas como muy severos y cosas diferentes. Entonces creo que ese podría ser un buen punto, un buen inicio en donde de pronto ese altruismo puede estar reflejado de otra manera. Sé e imagino que hay pues también detrás el negocio de que más vistas, más billete, pero pues igual se está ayudando. De hecho, por citar a alguien, alguna vez el vocalista de The Antichrist, que es una banda antioqueña y a que el hombre reside aquí en Houston, en Texas, no me acuerdo si es Houston o San Antonio, el man cuando estuvo en Medellín también llevó mercados a muchas familias de escasos recursos en Medellín. Bueno, no sé si era Medellín, sé que era Antioquia y allá lo hizo. Entonces a mí personalmente sí me parece eso que puede ser algo importante. Pero digamos ahorita cuando yo hablaba con lo del arte sí siento que hay una cantidad de situaciones que no fueron tan relevantes y yo quiero como digamos contextualizarlos bajo el precepto de lo que fue finales 70, principios 80 e inclusive hasta una parte de los 90 cuando el rock se volvió como la voz de la revolución, entre comillas, ¿cierto? Y yo llamo más esa captura de esos momentos álgidos y efervescentes que yo viví en mi época, de los paros, de las tomas de los lugares, de la búsqueda por hacerse respetar y hacerse valer, lo viví yo. De pronto ustedes no lo vivieron de esa misma manera, pero el rock y el metal sí fueron mi voz de aliento. Bandas como Hermética, e inclusive las bandas chilenas, bandas inclusive Arcángel de Venezuela, de pronto Colombia, Kraken creo que era como la única banda así que tenía letras que de pronto me hacían sentir como con ganas de sí, voy a ir a luchar por algo y voy a ir a pararme y voy a ir a tomarme mi colegio y poner una cadena en la reja porque no quiero que lo privaticen. Entonces yo viví esa parte y por eso de pronto me sentí tan influenciado por la música, ¿cierto? Y no solamente eso, antes de que estuviera el rock, pues estuvo la música protesta. De hecho, aplaudo muchísimo la labor y siempre he admirado a Chico Barque, que creo que es un tipo inspirador, brutal con sus letras en Brasil y inspiró a una generación también muy importante, inclusive a Jara en Chile también. Lo que el man logró a través de sus letras fue también muy significativo. Y obviamente, pues si me pongo a mirar a Inglaterra es otro viaje, si me pongo a mirar a Suecia es otro viaje y Noruega es otro viaje, pero pues yo cito específicamente a América Latina, que creo que nosotros sí utilizamos el rock, el metal y la música protesta como un estandarte para poder enfrentar y manifestarse de alguna u otra manera frente a los gobiernos, pues obviamente abusivos que hemos venido teniendo. Y en esa parte sí creo que América Latina ha tenido un fuerte y pues lastimosamente nos quedamos un poco cortos con haber logrado algo significativo, porque digamos, yo me acuerdo mucho mi profesor de filosofía, cómo nos narraba sus aventuras a través también del rock y todo el rollo, pero desde la universidad y también pues obviamente la influencia izquierdosa, que esa no me gusta, pero la influencia izquierdosa también utilizó la música como una catapulta para llegarle a las personas. Entonces, me parece muy interesante todas las opiniones, respeto las opiniones de todos ustedes y creo que este es espacio para eso, para debatir e intentar que la gente tenga una perspectiva diferente, estén o no estén de acuerdo, no lo sé, pero me siento muy feliz de compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias a Rubiela, Alejandro Bernal, Alejandro Clown. El micrófono está abierto para que nos despidamos y hasta luego. Comencemos con Clown, que es el que me preocupa. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias, César. Muy chévere, como siempre, de partir con ustedes. Y entonces ya esperando la próxima emisión y el próximo encuentro para que sigamos discutiendo, polemizando y, pues, como decimos vulgarmente, arreglando el país en estos espacios. Ya iba a decir eso. Eso tienes que enviarlo de dotación, nos dices para poder ponerla aquí. Un refrigerador a cada uno, un CISPAC a cada uno. Hágame el favor. Bueno, pues yo igual agradezco el espacio, lo disfruto. Hoy tuve un día bastante difícil, pero creo que la charla ayudó a hacer catarsis a todo lo que había sucedido. Nada, me encuentran en redes como Ruby Investiga, tanto en X como en Twitter, en Instagram. Gracias. Bernal.
Parce, feliz de hacer parte de un nuevo episodio de Arreglando el Mundo sin Cerveza. Esperamos que se arregle con cerveza Que el título cambie próximamente. Así que nada, un abrazo para todos, para el profe, para Rubí, para ti, César. A mí me siguen en redes sociales, en Instagram, que hoy en día se llama X, Twitter y TikTok en @alebernal3 con doble S y en mi canal de YouTube Mandrágora Misterios. Parceros, yo no sé ustedes qué opinen, amigos que están conectados aquí en YouTube, donde nos estén viendo a la hora que sea. Yo me siento muy feliz de poderles traer a ustedes opiniones, no para generar una revolución, si quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo, porque me arrestarían o me pegarían un tiro en la cabeza, y no queremos eso, ¿cierto? Entonces, lo que sí quiero es que ustedes investiguen. Hay muchas cosas detrás de todo lo que se ha vivido en nuestros países, detrás de todo lo que nosotros tenemos, y creo que vale la pena conocerlo. ¿Para qué? Pues para que no pasen más adelante, para que se tomen decisiones adecuadas a la hora de votar, para que se tomen decisiones adecuadas a la hora de que haya que tomar una decisión, porque a veces el desconocimiento también permite que muchas personas que no deberían estar en el poder estén allí. Yo soy un metalero, yo soy Curse Metal. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos veremos pronto. Hasta luego. Fíjense. Chao.